El procurador del Estado, que tiene que estar pendiente de los bienes del Estado, anda metido en cualquier cosa menos en lo que tiene que hacer. Yo les quiero hacer escuchar un audio, en realidad la lectura de los medios de comunicación, donde él cuestiona a los juristas independientes, les habla de su pasado, pero bueno, son agresiones con algodones en todo caso, porque todo es una farsa. Esto está tramado por el narcorrégimen y más adelante les voy a decir por qué. Ellos están fingiendo esta pelea porque son pulgas del mismo perro, operan para las transnacionales, son ONGistas, son premiados en Cuba, son gente de izquierda, zurdos, comunistas que le han robado al país, todos, sin excepción. Y hablo del equipo de juristas, salvo alguna excepción, hablo de los políticos reciclados a los cuales están desempolvando para hacer esta tramoya. Escuchen lo que dice el procurador del Estado. La Paz, 29 de enero de 2023 hábil. El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, afirmó este domingo que viejos políticos camuflados de juristas independientes pretenden volver al poteo del órgano judicial a través de su propuesta para reformar la constitución política del Estado vía referendo. ¿Cómo es la democracia que les permite a estas personas que en su momento han estado o en la Cámara o como autoridades judiciales, les permite la democracia que hagan este tipo de planteamientos? Creo que todos sabemos cómo está nuestro sistema judicial y sabemos también qué es lo que pretenden estas personas. Pretenden volver al tema del cuoteo. Esta es una farsa. Los ataques de ida y vuelta son farsa. ¿Por qué les voy a explicar? Porque resulta, y en otro medio que vamos a también ponérselos en pantalla, que ya en 2020 los nombraron, no los invitaron ni hubo ninguna iniciativa, los nombraron para que ellos cambien la Constitución. Y obviamente se incrementen poderes, se apoderen de la tierra, fundamentalmente del territorio y de la soberanía. Escuchen todo lo que pasa. Si me preguntan, contestamos y debatimos con ellos, aseguró Chávez durante una conferencia de prensa. ¿Quiere debatir? Juan del Granado, Katia Saucedo, José Antonio Rivera Santibáñez, entre otros, que se autodenominaron como juristas independientes, iniciaron el pasado miércoles la recolección de más de 1,5 millones de firmas, con el objetivo de que el Tribunal Supremo Electoral se convoque a un referendo de ajuste constitucional en el ámbito de la justicia. En su propuesta se plantea preguntar a la población si está de acuerdo con reformar parcialmente la Constitución. Claro, y la ciudadanía, por el tema de la justicia, obviamente porque la justicia está podrida, porque la terminaron de podrir ellos, porque venden cargos, porque venden fallos, porque la gente que está detenida es gente inocente, los delincuentes que están en el poder, ellos deberían estar en la cárcel. Entonces estamos en un mundo al revés. Cuando le planteas al ciudadano si quiere cambiar la justicia, claro que te va a decir que quiere cambiar la justicia. Pero hay mucha gente que por falta de información no se da cuenta que toda esta comparsa de delincuentes, los falsos opositores, esos juristas independientes no son nada independientes. Ellos fueron parte de la descapitalización de Bolivia, fueron parte de todo el golpe que le dieron a Edgar Oblitas Fernández, fueron parte de todo el proceso de descapitalización. Es decir, sus patrones de las transnacionales les dicen: capitalicen sus empresas, privaticen. Y una vez que se ha capitalizado, se ha privatizado, una vez que nos han robado, en conjunto con la Enron, en conjunto con todas esas empresas transnacionales que continúan robando en el país, te dicen nacionalicen. Y claro, uno capitalizó, fue Sánchez de Lozada, y otro de su misma especie, Evo Morales, más ignorante, más burro, resulta que le dicen que nacionalice. Pero, obvio, previa indemnización. Y en este juego nos tienen sometidos hace mucho tiempo atrás. Con esta propuesta, la selección de postulantes para magistrados estaría en manos de una Comisión Nacional Ciudadana, que elevaría una terna para la elección, por 2/3 de la Asamblea, sujeta a un referendo. Claro, esa comisión que pretenden nombrar serían
2 de la ANP, la Asociación Nacional de Prensa, 2 del Colegio Nacional de Abogados, 2 de las universidades, de las facultades de Derecho, 2 por la Asamblea Plurinacional. ¿Y cuál es la diferencia? O sea, todas esas instituciones están tomadas por el masismo. Las universidades están en una quiebra, en una corrupción espantosa. Los colegios de abogados han sido tomados por ellos. Los periodistas, las empresas de medios de comunicación están tomadas por ellos. Medios paraestatales, algunos que reciben cantidades enormes de publicidad a cambio de guardar silencio, a cambio de ser cómplices del engaño a la ciudadanía. La norma señala que la Asamblea Legislativa Plurinacional, ALP, tiene como atribución realizar la preselección de las candidatas y a los candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura. La Comisión Mixta de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral es la instancia encargada de la habilitación y evaluación de las postulaciones. Claro, ¿qué es lo que creen que va a suceder? Ellos controlan Colegio de Abogados, Asociación de la Prensa, controlan la Asamblea, aunque metan por mayoría, por minoría, son la misma historia. Este es el engaño a la ciudadanía. El peligro es todo lo que significa el deslinde jurisdiccional, que tiene que ver con tierra, territorio, soberanía y riquezas. Romper los últimos candados y darle a unos cuantos disfrazados de originarios o de campesinos la posibilidad de que ellos sean los que decidan sobre todo lo que es decir, negocien con las transnacionales, en otras palabras. Y bueno, arrogarse un poder total mediante precisamente este órgano represor en el que se ha convertido la justicia para otorgarles y conferirles mayores poderes. Yo les pongo 2 ejemplos. Resulta que cuando termina la gestión Janine Áñez, lo ungen como mandatario al fraudulento, corrupto, Arce Catacora. Resulta que lo primero que hace la Asamblea es lavarles el rostro, limpiarles todos los delitos, todos los pecados, incluso el de sedición a Evo Morales. No le siguen ningún proceso a nadie y pretenden decirnos que van a mejorar la justicia. ¿Qué importa que el Tribunal Constitucional en el artículo 168 diga no a la repostulación? ¿Y qué hizo Evo Morales? Por 4ª vez, habiendo un referendo de por medio, un referendo que le dijo no el 21 de febrero de 2016, resulta que igual se repostuló, igual gastó 168 millones que cuesta un proceso electoral, igual hizo sus primarias, se ha reído en la noticia de la justicia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los ciudadanos? Sacarlos a patadas porque son unos maleantes, es un cartel de delincuentes que operan para las transnacionales a cambio de protección por sus delitos y el narcotráfico. La OEA, el gobierno de Joe Biden, que lo protegen y en el caso de Biden le prestan plata a manos llenas para que siga reprimiendo al ciudadano. Entonces, vamos a seguir con este engaño. El Tribunal Supremo Electoral se ya elaboró el plan de desarrollo de las elecciones judiciales y solicitó al órgano ejecutivo un presupuesto de 204 millones. ¿Qué les parece? 204 millones. El tema es que ese órgano electoral, que es un órgano de poder que debía ser independiente, no depender del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del órgano judicial, independiente, para realizar elecciones transparentes. Ese órgano electoral está cuestionado. Ese órgano electoral tiene 57 observaciones porque han trabajado con todo un sistema informático diseñado para el fraude. Entonces, ¿cómo pretendemos ir a unas elecciones judiciales? ¿Cómo pretendemos ir siquiera a estas elecciones judiciales que ya se lanza la carrera en febrero? ¿Y saben cuál es el otro engaño? Que la gente inocente, poco informada cae. El otro engaño es que es humanamente imposible que lo hagan. ¿Saben por qué? Porque en marzo comienza la carrera de elecciones judiciales para elegir magistrados. Acá, en marzo.
En estos días comienza, se lanza la carrera. ¿Y qué rato van a hacer referendo? ¿Qué rato van a hacer? ¿Saben qué? Están tomando el pelo porque las elecciones judiciales se van a llevar adelante con las mismas reglas, porque no hay posibilidad de hacer el referendo, las modificaciones, cuando ya candidatos a partir de marzo están en carrera. Y lo peor de todo es que esto, si aprueban, va a servir para la legislatura del 2029, porque el mandato de los magistrados dura 6 años. Entonces, ciudadanos, ¿por qué se dejan engañar? Acá el único motivo es modificar artículos, ponernos artículos ocultos, trampas. Y ante estos tramposos, nada. Esa constitución ilegal no se toca. Estos se deben ir porque pertenecen a un narco régimen que ha hecho fraude, se ha hecho del poder mediante el fraude, en complicidad con la OEA. ¿Por qué estos juristas independientes no dicen claramente que primero se corrijan los 57 puntos? Esas elecciones judiciales van a ser un fiasco y van a durar el próximo 2029, tal vez cuando ya estemos en un estado totalmente tiránico, comunista, tal vez se les antoje cambiar la justicia. Ahora vamos, el peor engaño, podría ir argumentando varios temas más, pero les voy a hablar de otro de los engaños. Bueno, les comento que el peor engaño que están generando a la sociedad es el hecho de que estas 4 fichas, que en programas diferentes les voy a decir quiénes son, cuánto le deben al Estado, cuánto le han robado al Estado y qué participación han tenido con el masismo, con el bonismo y con todo ese sistema político corrupto. Resulta que estos personajes ya fueron nombrados por el Movimiento al Socialismo, con precisión por Iván Lima, el año 2020. Entradito el gobierno quiso cambiar la Constitución. Entonces lo que sucedió fue que no se animaron. Hicieron los primeros anuncios, pero no se animaron. Y ahora resulta que estos mismos se enseñan con el gobierno y dicen, mejor lo presentaremos como si fuera una iniciativa ciudadana y nos insultamos un poquito, así disimulamos, pero por supuesto estos no van a hacer nada. Acá lo único que quieren es cambiar la justicia para arreciar toda la tiranía y por supuesto también adueñarse de la propiedad privada, de las libertades y de todos los derechos. Escuchen ustedes. ¿Quiénes son los 4 primeros notables que trazarán el camino para la reforma judicial? Universidad Andina Simón Bolívar. Los 4 primeros notables que asesorarán al gobierno para la reforma de la justicia. La Comisión de Asesoramiento de la Reforma de la Justicia comenzará a trabajar el 3 de diciembre. El gobierno reveló el viernes los nombres de 4 de los 10 notables que son parte de ese grupo. Ya les puedo anunciar que de los 10 miembros han aceptado mi invitación destacadísimos profesionales. El expresidente Eduardo Rodríguez Beltze va a ser parte de esta comisión. El exmagistrado del Tribunal Constitucional, José Antonio Rivera, el rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, José Luis Gutiérrez Ardán, y el exministro de Justicia, Carlos Alberto Goitia, anunció el ministro de Justicia, Iván Lima. Para la autoridad, el primer paso para allanar la reforma judicial es precisamente la conformación de dicha comisión. Estos son los elegidos del gobierno. Estos son los elegidos, no diré gobierno, del narco régimen, de la dictadura, de la tiranía. Ya los eligieron en 2020, los volvieron a presentar, Iván Lima los volvió a presentar en 2021. Acá les dejo la publicación, les dejo los links, les dejo absolutamente todo para que ustedes vean. Primero, que ustedes como ciudadanos no tienen derecho a ser desinformados, desmemoriados. Tienen que ser más rigurosos porque no puede ser posible que estemos yendo al cadalso sin hacer absolutamente nada, permitiendo que estos buitres continúen engañando, continúen manipulando la realidad. Claro, la gente se olvida, ¿no? Los jóvenes se olvidan de quiénes son estas personas, qué hicieron en su momento,
Entonces creo que ahí hay que ser bastante claro, son políticos camuflados, ¿no?, de juristas independientes, y uno a uno podemos ver sus nombres. Si me preguntan, contestamos o debatimos con ellos, creo que tenemos la solvencia para hacerlo.